recordando un poco de lo que vi de historia, es interesante porque la iglesia luterana o dentro de la iglesia reformada, una de las partes que más se le atribuyen en esta cercanía que tienen los reformados con los luteranos es lo que Martín Lutero hizo, que es muy, muy notable por esto, no solamente por las 95 tesis y por alzar la voz en contra de la iglesia romana, sino también por hacer una traducción eh, de la Biblia para que el pueblo en general pudiera leerla. Sumado a todo esto, yo creo que a lo mejor más adelante podemos hablar de la reforma como tal, tener un capítulo sobre la reforma, pero de lo más notable que hubo en épocas de la reforma, bueno, fue justo que es históricamente, bueno, se topó con la imprenta, con la creación de la imprenta y bueno, esta parte puede tener libros para que la gente los leyera en sus propios idiomas y Lutero, bueno, parte de lo que hizo fue esto, traducir la Biblia de, de idioma, de sus idiomas originales, traducirlas al lenguaje alemán para que la gente pudiera leerla y pudiera, bueno, entender un poco más. Aldo nos contaba sobre esto también, nos está hablando también sobre esta parte, pero algo interesante dentro de esta traducción que Lutero hace es que Lutero no saca completamente los libros de la Biblia. Muchas veces más de la parte católica romana nos acusan a nosotros como luteranos de deformar la Biblia y sacar libros de la Biblia y nos atacan como por esta parte y nos meten en toda la bola, ¿no? De decir, todos ellos, todos los protestantes sacan libros de la Biblia y no los tienen como tal. No, es interesante porque Lutero en muchas ocasiones cita algunos de estos libros que, bueno, más adelante son llamados apócrifos o deuterocanónicos. Lutero tiene sermones, por ejemplo, de Eclesiástico y de otros libros más de la Biblia y los va citando dentro de, y en su traducción él nos saca estos libros. Es interesante porque, bueno, dentro de esto Lutero sí marca estos libros como queriendo decir, bueno, estos libros no tenemos la seguridad de que sean parte de un buen canon bíblico porque su contenido no va de acorde a los demás libros de la Biblia, pero como tal no los saca, los coloca en su traducción como un apéndice, Apéndice. apéndice, perdón, apéndice los coloca al final estos libros. Pero no los saca del canon. Eh, y bueno, recordemos, esta era una versión, una traducción para el idioma alemán, que sí influyó mucho para que más adelante hubiera otras traducciones. Bueno, dentro de los tips que hay, es que existe la traducción que hoy nosotros manejamos en nuestro idioma es Reina Valera, viene de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Y es interesante porque este Casiodoro de Reina, investiguen su historia, es una historia muy, muy buena. Él era reformado, pero se convierte al luteranismo al empezar a investigar sobre todo esto y sobre bueno, lo que enseña la fe luterana. Y él hace una traducción al español, un español obvio muy antiguo. La traducción que él hace se le conoce como Biblia del Oso. Si alguien tiene una, regálemela, por favor. Es una muy buena Biblia, la traducción de la Biblia del Oso. Y es interesante porque en esta Biblia también se colocan estos libros de la Biblia. Como digo, los luteranos no sacamos esos libros de la Biblia. Eh, por parte de los reformados sí lo toman completamente y lo sacan dentro de sus traducciones. Y es más interesante porque, bueno, nuestra Biblia, como decía, Reina Valera. ¿Quién es Valera? Bueno, Valera no era luterano, él sí era reformado. Él toma la traducción que Casiodoro había hecho y, y la edita, ¿no? Hace una edición de esto y prácticamente sus principales ediciones fue sacar los libros de la Biblia y bueno, hacer esta versión. Tomó todo lo que Casidoro había hecho y eliminó estos libros, los cortó y de ahí viene esta Biblia que nosotros tenemos. Y bueno, a nosotros
o realmente viene una influencia, ahí se puede ver una influencia muy grande dentro de las iglesias reformadas que comienzan a manejar las Biblias de esta manera, sin aquellos libros, y se empieza a distribuir. Y bueno, para nosotros es más fácil poder conseguir una Biblia en esta versión, y hoy por hoy, bueno, tenemos nuestra Biblia con esta versión. Entonces, eh, es interesante, como digo, Lutero, bueno, tiene comentarios, tiene algunos sermones o cita algunos textos de esta parte. Como digo, Lutero mencionaba que aunque tenían algunas cosas que no, apuntaban a que estos libros, bueno, no venían de acorde a lo que los demás libros mencionaban, pero no termina sacándolo, termina manteniendo esta parte. eh, y bueno, al final volvemos al punto inicial, ¿no? Dentro de todo esto. ¿Cuál es el centro de la Biblia o de qué nos habla la palabra de Dios? ¿Podríamos mantenerlos o deberíamos de sacarlos? ¿Deberíamos de hacer una Biblia para agregarlos? Creo que, bueno, son preguntas interesantes. Eh, Creo que al final de cuentas, lo que hoy nosotros tenemos como tal, los versículos los libros de la Biblia que nosotros tenemos, que en esos versículos nos hablan acerca de Jesucristo, son necesarios para nuestra salvación y también son suficientes para que nosotros podamos ser salvos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía hace un momento, es bien interesante estos Nuevos Testamentos que se compartían de parte de los gedeones porque al final, aunque sean en esos pequeños libros o en esa mini Biblia, podríamos llamarlo de esa manera, porque sacaron gran parte del Antiguo Testamento, en esos libros de la Biblia que contienen, nos habla acerca de Cristo y ahí se nos puede mostrar la salvación. Entonces, bueno, es una respuesta, creo que hay mucho más para responder y podríamos hablar mucho. Aldo, yo sé que tiene más datos interesantes. Te la he investigado sobre esto. Sí, es una de mis preguntas favoritas porque, o sea, justo, o sea, algo que me hizo ruido al principio fue como de, bueno, si Lutero, o sea, defiende la sola escritura porque eliminaría libros de la Biblia, ¿no? O cosas así. Entonces, pues, o sea, sí fue algo como que investigué bastante. Y bueno, algo que quería enseñar es de la Biblia católica que tengo en este momento. Sí. Bueno, no se ve muy bien, pero básicamente en la página 15 de Romano dice que Lutero añadió, o más bien conservó a todos los deuterocanónicos en su primera traducción de la Biblia, e incluso los reformados en su Biblia de Geneva también lo conservan. Entonces, o sea, en realidad es algo como que más moderno el hecho de lo que se hayan eliminado. Y pues bueno, algo que me di cuenta, por ejemplo, es que está como muy influenciado por la historia y las situaciones como geográficas que se dieron. Igual hace poco estaba viendo una discusión en Twitter sobre varios luteranos. Y bueno, algo que tenía que tomar en cuenta es que como la rama del luteranismo, por así decir, que llega a América, es la que está en Alemania. O sea, es como esa rama que nos llega, pero no es como el único país luterano en Europa. Pues está todos los países bálticos y todos los países escandinavos, pero los que se recibe toda esa herencia es la parte de Alemania, y esa parte de Alemania a la vez está influenciada por los calvinistas que también se quedaron adentro de Alemania. Entonces, sobre todo, pues las críticas que hay son pues, de Estados Unidos, está a la vez digo, influenciada por todo su contexto histórico. Entonces, los luteranos tenemos como un problema común, igual que los ortodoxos, ahorita voy con eso, a que nosotros no tenemos la mayoría de las veces como traducciones propias. Así como de vamos a hacer nuestro propio comité y vamos a seleccionar todos los libros y vamos a hacer nuestras traducciones. Entonces, como que dependemos de otras traducciones que ya son hechas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos lo que se da es que a principios del siglo XIX, que es cuando se da como todo este renacimiento de las iglesias restauracionistas y como empieza como este movimiento como de literalmente nuevas denominaciones que salen de la nada, pues en algún momento todos esos movimientos, influenciados también por el calvinismo, quitan todas estos, ¿son 6 libros? ¿7 libros? Se me fue.
7 creo. Sí, Ah, 7. 7 libros. Sí, se me fue. Es los 7 libros deuterocanónicos. Entonces, pues como nosotros no tenemos, bueno, más bien la iglesia luterana de Estados Unidos no tiene sus propias traducciones, pues se quedan con las traducciones de las otras personas que ya eliminaron esos libros. Entonces nos quedamos como sin esos libros y es como la Biblia que se queda. Igual, pues aquí. Aquí en México o en Latinoamérica tampoco hay traducciones luteranas, entonces también dependemos de otras personas que ya eliminaron esos libros, entonces por eso mismo nosotros no tenemos esos libros, pero no es como que nosotros lo hayamos como eliminado en un principio y pues de hecho, o sea, tiene que ver como con las editoriales y las personas que forman parte de ello. E igual, por ejemplo, decía el problema que tenemos los luteranos y los ortodoxos es que tenemos un canon abierto y que es algo que me hizo súper interesante porque entonces los únicos que tienen canon definido serían los católicos y pues los evangélicos, porque bueno, por ejemplo, así me dio duda entonces como básicamente a veces los católicos, o sea, obviamente no es un punto de vista como institucional, pero es como nosotros tenemos 6 libros más, ¿no? Como si tener más libros fuera algo bueno. Entonces, pues por ejemplo, los ortodoxos tienen todavía más y los ortodoxos de Etiopía tienen todavía más, tienen 80 y tantos libros. Entonces es como, entonces su Biblia es mejor, ¿no? Porque tiene más libros siguiendo esta misma lógica. Y bueno, o sea, entonces me puse a ver como, de, bueno, entonces yo quiero leer la Biblia de los ortodoxos para al menos saber de qué me estoy perdiendo, ¿no? Entonces buscando esto, pues me di cuenta que no hay traducciones ortodoxas y que buscando, o sea, si tú googleas ahorita cuál es el canon de la iglesia ortodoxa, no te va a salir una sola respuesta, te van a salir varias y también tiene que ver como con la forma en la que están estructurado el gobierno de ellos. Bueno, básicamente, súper simplificando, sé que no es una explicación muy extensa, pero pues hay los ortodoxos, los orientales y los occidentales. Bueno, es que es Oriental y Eastern Orthodox. Se me fue la traducción en este momento. Bueno, pero entonces todas las iglesias que están en Eastern Orthodox pues tienen iglesias que se llaman autocéfalas. Entonces no es como algo autoritario el número de libros que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía y la Iglesia Ortodoxa de Grecia podrían tener como un canon ligeramente diferente, tampoco es como que varían demasiado, pero también hay cosas en cómo dividen los capítulos. Hay veces que en la católica es un capítulo completamente diferente y aquí forma parte de otro. Entonces, pues es como curioso como en los ortodoxos que son, como según ellos, muy conservadores de la tradición, pues también tienen esta cosa del canon abierto. Los luteranos también lo tenemos. Y pues los católicos son los que sí tienen una posición autoritaria de son estos libros en este orden y así tiene que ser. Entonces, bueno, me parece como todo eso interesante. Y pues yo sí soy como más a favor de decir que son deuterocanónicos y no apócrifos, porque justo cuando es hablar de los apócrifos, es como un universo todavía más grande y podrías ponerlo como con el Evangelio de Marción, de María Magdalena, que pues ya sí son como que nada que ver, ¿no? Y pues bueno, esa era la aportación.